Permiso. En ningún lugar se habla del Plan 2020. Realmente lo que se presentó se denominó Propuesta de Políticas Públicas para el Desarrollo Social 2010-2020. En ningún lugar se plantea de que se está presentando un plan. La intención fue presentar un marco orientador de qué cosas nosotros como país queremos en el área social y qué cosas no queremos en el área social. De tal forma que eso sirviera para ir reformulando el sector público paraguayo o las políticas públicas paraguayas. Por un lado. Por otro lado, en el documento se habla se presenta como una propuesta, porque también se plantea de que las políticas públicas deben ser el resultado de conversaciones en la sociedad, de las que la sociedad va teniendo, y de decisiones que son realizadas por el conjunto de actores en torno a qué queremos que haga el sector público para que mejore nuestra calidad de vida. Entonces lo que se planteaba es: discutamos qué sociedad queremos, cómo queremos vivir los paraguayos, cómo queremos vivir las paraguayas, y a partir de eso decir qué es lo que tiene que hacer el sector público en los paraguayos. Como hemos vivido mucho tiempo con políticas públicas unidireccionales, lo que se hizo fue plantear iniciar un proceso de discusión de las políticas sociales. Y el tercero, se planteó un corte 2010-2020 con el objetivo de plantear: no estamos discutiendo solamente una propuesta de gobierno o un plan de acción para este gobierno, sino lo que queremos es discutir un modelo de sociedad que debemos ir construyendo con este gobierno, con el siguiente gobierno, con los siguientes gobiernos. O sea, era como iniciar un proceso de discusión de políticas de Estado. Ese fue el planteamiento, ese es el planteamiento. O sea que no solamente está abierto a una presentación en este momento, sino estamos abiertos a diferentes reuniones, a aportes, a cuestionamientos sobre lo que ustedes consideren pertinente. La prensa, desde el primer día, lo planteó como Plan 2020. Y lo que se plantea es propuesta de políticas públicas para el periodo 2010-2020, donde se tiene una visión del 2020, un modelo de sociedad, compromisos y acciones concretas para el 2013 y algunos programas, de tal forma que, digamos, empecemos ya la construcción de la sociedad que queremos. Eso lo denominan programas emblemáticos. Bueno, este documento habla exclusivamente de lo que corresponde al desarrollo social. Habla exclusivamente de aquellas acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas y a mejorar la convivencia entre todos los que estamos en este país, con un énfasis. ¿Ya está? Con un énfasis o con una afirmación contundente de que la base de la política social, el punto de partida, el fundamento, es el enfoque de derecho. Es decir, la política social busca y pretende que los que vivimos en este país gocemos aquellos derechos que como sociedad, o gocemos aquellos derechos que como sociedad mundial, no solo por los paraguayos, sino como el mundo, digo, todos debemos vivirlos. O sea, el Estado, el sector público paraguayo, que tiene que garantizar y hacer lo imposible para que todos tengamos educación, todos tengamos salud, todos tengamos condiciones de vida dignas. Ese es un punto claro. El otro elemento central en este planteamiento está vinculado al tema territorial. Es decir, nosotros somos personas que vivimos en una comunidad determinada, en una comunidad con unas características determinadas. No es lo mismo el Chaco que Encarnación, que San Ignacio, que Asunción, que Barrio Las Mercedes, ¿verdad? Barrio Las Mercedes o Trinidad, no es lo mismo, o el Mañado Sur.
Entonces, nosotros personas vivimos en un contexto determinado con ciertas necesidades que precisan que las políticas públicas se acerquen a estas personas en sus lugares de vida y a partir de allí generar prácticas cotidianas que mejoren, que garanticen vida saludable, que garanticen las posibilidades, el desarrollo de las capacidades productivas, entre otros. El otro punto que está presente en el documento, que es una afirmación, está vinculado a que somos personas indivisibles y muchas veces pensamos el sector público como espacios aislados. El Ministerio de Educación se dedica a tener escuelas y a enseñar. Estoy simplificando. El Ministerio de Salud de tener hospitales, pero entre ellos no dialogan, siendo que gran parte de los resultados esperados en la educación o de la salud se podrían dar si se trabaja conjuntamente por un lado, y la persona no está fragmentando su vida en problemáticas diferentes de la problemática de la educación, de la salud, de la producción, de la vivienda. Nosotros, el sector público, para llegar a esa persona dividimos en instituciones y nos acercamos con diferentes instituciones. Hay familias en Paraguay que reciben visitas de 4 o 5 facilitadores del sector público o 4 o 5 servicios y no hay una comunicación entre ellos. Y el último tema es que nos interesan no solamente las condiciones individuales de las personas, sino de una u otra manera también le preocupa al sector público paraguayo las enormes brechas que existen, no solamente entre la sociedad que tenemos, que veremos, sino entre las condiciones de vida de los diferentes grupos, de los diferentes sectores geográficos. El último tema vinculado a esto está, o transversal a todo esto, de por qué hicimos el enfoque y por qué presentamos como propuestas, está planteado que como sociedad nosotros no conversamos o no hablamos normalmente de los temas sociales. De los temas que hablamos normalmente son de los temas económicos. Me explico. En los gobiernos, en todas las elecciones políticas presidenciales, por ejemplo, normalmente a los presidentes, nosotros como ciudadanos le exigimos propuestas económicas. Decimos, ¿cuál es la propuesta económica de este presidente o del otro candidato a presidente? Y confrontamos. ¿Trabajó mejor? ¿Está planteando mejor el tema del trabajo, el tema del desempleo, el tema de la producción agrícola, lo que fuera? A tal punto que cuando tuvimos una constituyente, el eslogan de un partido político era trabajo en primer lugar, por una cuestión de eso. Es decir, hasta en ese momento que estábamos delineando el marco constitucional, nosotros poníamos lo económico como eje. Este mismo gobierno empezó así, o sea, sus primeros planes eran planes netamente económicos, porque la sociedad demandaba eso y porque es en nuestro chip el destaque de sus logros. Y el destaque de sus logros. O sea, nosotros evaluamos la gestión desde lo económico. Tenemos una mirada de lo económico. Soy economista y estoy pateando contra mi coña, ¿verdad? Pero toda la mirada y la evaluación pública desde lo económico. Entonces, este gobierno tenía el PES y posteriormente hizo el plan anticrisis. No que estén mal ambas cosas, sino era una visión, una mirada incompleta de la complejidad de la cotidianidad de nuestra sociedad. Entonces nosotros decíamos, necesitamos ser conscientes de que el Paraguay, más allá de tener ciertas condiciones económicas del Producto Interno Bruto, tiene ciertas condiciones de vida e interrelación entre las personas que generan falencias, que generan déficits estructurales y limitan la posibilidad de una vida plena en el futuro, que no tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con condiciones sociales específicamente. Motivo por el cual es necesario que discutamos la problemática social. ¿Algún comentario? No, vamos bien. Perdón, así una pequeña pregunta, así para hacer pesado mucho. ¿Cuál es la respuesta ante este cambio de paradigma casi que plantea el plan? Por parte del sector, digo, ¿qué es lo que pudieron ver? ¿La gente está de acuerdo con verdaderamente tener una mirada mucho más holística, mucho más de lo social, mucho más amplio? ¿O sigue sesgado en el tema económico?
la presentación va a tener tres momentos: un momento de lo social, lo comentamos con unos números sociales, un momento del proceso y un momento de lo que es la propuesta concretamente, ¿verdad? Pero la pregunta, el comentario que me parece interesante es que había un tema que a nosotros nos preocupaba, y digo a nosotros, algunas personas vinculadas al ámbito de políticas públicas, algunos organismos internacionales, incluso algunos gobiernos internacionales. Decía, en el Paraguay la política pública está siendo evaluada si es socialismo del siglo XXI o no lo es. Y cualquier acción que se hiciera era catalogada del inicio del socialismo del siglo XXI. Entonces, el gran desafío era cómo nos metemos en un terreno tremendamente fangoso y acostumbrado a, en nuestro debate, a ser polarizantes, maniqueístas, ¿verdad? Absoluto. O sos cerrista o sos limpista, o sos del gobierno o sos opositor, o sos bombero amarillo o bombero azul, ¿verdad? O sea, decir, el tema que miremos es así, o lo uno o lo otro. ¿Cómo no entramos? ¿Cómo entramos a trabajar en ese tema? Porque esta forma de discutir, la consecuencia lógica era la parálisis en la política social. ¿Se entiende? O sea, la evolución que podría tener si esto continuaba era que las acciones implementadas por el gobierno en el área social permanentemente estén siendo frenadas, o porque me cuestionas mucho, o porque yo tengo tanto miedo de meter la pata que soy prudente de más. De autocensurar. Me autocensuro. Y lo que decíamos es, las personas no pueden esperar que nosotros sigamos en este juego perverso de blanco-negro. Por eso el bombardeo que vos dijiste fue interesante, ¿verdad? Porque el primer titular de prensa al día siguiente fue: se inicia el proceso de socialización. Pero socialización desde la acepción de socialista. ¿Cuál es otra acepción de socialización? ¿Qué? Dar a conocer. ¿Verdad? Y en algún lugar del documento dice: ahora queremos que la sociedad discuta el documento, bla, 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 en esta etapa de socialización. En una línea. Ese fue el titular que al día siguiente salió. Y nosotros si miramos la discusión desde el 25 de febrero, perdón, me equivoqué, el 25 de marzo, 26 de marzo, que fue la presentación, que simbólicamente se hizo en Alto Verá. ¿Quién conoce dónde queda Alto Verá? Itapúa, ¿verdad? Es la ciudad, es el distrito más pobre del país y con menor índice de desarrollo humano. Por eso dice ahí, también. Y se inicia el proceso de socialización, presentan este documento en una editorial, dice, en una ciudad de ignorantes y analfabetos, que seguro lo hacen porque solamente tienen capacidad para aplaudir, no para discutir el documento. Y porque querían ocultar a la sociedad. Claro. Y el planteamiento, y porque querían ocultar a la sociedad. Entonces, iniciamos allí porque desde allí tenemos que empezar la política social. Ese fue el simbolismo que se trabajó y no fue ninguna presentación de PowerPoint, ni mucho menos, ¿verdad? Pero fue un compartido con ese debate, ese debate de maniqueísta y descalificador fue migrando posteriormente a un debate: este proyecto es de Lugo, de López Perito o de Omni. Y actualmente el debate está en lo que se discute, está en el ámbito de no, la política social no debe ser asistencialista, crezcamos primero y después distribuyamos. Porque decimos, luego de estos 6 meses, habiendo superado esas etapas previstas en el debate de una política pública que pretende irrumpir y romper ciertos paradigmas, pasamos de un debate excluyente, ideologizado, maniqueísta, a un debate planteado como un proyecto político personal o colectivo o de un grupo determinado, a hoy estar discutiendo argumentos sobre lo que debe ser o no la política social.